Encontrá este podcast y otros en la radio La Conquista del Pan. Programación, música y contenidos las 24 horas desde la región argentina para el mundo. www.radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Voces libres y solidarias. Salud y libertad. Aquí comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas. Las noticias. El cordobés Santo Benigno Laciar retuvo ayer su corona mundial de los Moscas, versión de la asociación, al derrotar por nocaut técnico en el primer round al coreano Isop Shin. La definición comenzó antes de los 2 minutos de combate por un cross de izquierda del argentino. Washington, la administración del presidente Ronald Reagan, en un esfuerzo por revertir la situación, se propone desplegar una ofensiva total en Centroamérica que apunta hacia el aislamiento de Nicaragua y el ataque en todos los frentes a la guerrilla salvadoreña. Lentamente continúan bajando los ríos Paraná y Uruguay a la altura de Misiones, en tanto que el Iguazú se mantiene estacionario. Por la Ruta 12 han comenzado a circular vehículos livianos al descender las aguas que habían cubierto la cinta asfáltica. Hoy, 18 de julio, se conmemora un aniversario más de la muerte de Manuel J. Castilla, hombre bueno de Salta, poeta y barbudo. Ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa está resucitando. A este Manuel que yo canto no lo halla el frío, anda cruzando el invierno con un ponchito de vino. Este Manuel que yo canto no alcanza olvido, como lo acercan las coplas que acerca el viento. El duende las va cantando con los duendes guitarreros y los reclaman los changos titiriteros. Viene un tren tronador humeando como el recuerdo y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no la pillen durmiendo. Este Manuel que yo digo se ha demorado, se fue por la mañanita, chaco adentro alucinado, a ver florcitas de ancoche, nácar en llanto. No hay copla
que no lo traiga como a semilla, enamorada del aire, cuando la tarde lo agita. No hay copla que no te traiga Manuel Castilla. Viene un tren tronador, humeando como el recuerdo, y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Ailín Pacarín, Ailín Punchau, Ailín Zucca, Ailín Chisi, Aymenalia Casanque. Bienvenidos a la panadería del Barba Castillo. Hay palabras que cambian de significado con el paso de los años. A mí me pasó con el pan. De chico pensaba que el pan era simplemente eso, que estaba ahí posado sobre la mesa. Después entendí que también podía ser un aroma que aparece antes de que se abriera el horno. Mi madre no sabe cuándo aprendió a hacer el pan. Según ella, dice cuando era muy joven. Venía de una familia de Simoca, allá en Tucumán, donde la pobreza era persistente y parte de esta vida cotidiana. También estaba el alcohol, dejando herida todas las partes de la familia. Aprendí a amasar porque había que vivir. No había ninguna épica en eso. Había que levantarse temprano, conseguir la leña, luego conseguir la harina cuando se podía, prender el horno y esperar que alguien comprara un bollo para poder volver con algunas monedas a la casa. Muchas veces, yo y mis hermanos comíamos los panes que no se vendían y eran iguales al bollo salteño. Cuando pasan las horas, se endurece. Tiene mucha grasa vacuna. Conservan la humedad y no duran demasiado. Pero aún así, era pan. Y el pan siempre significaba que al menos ese día no nos íbamos a acostar con el estómago vacío. Después, con los años, entendí que mi madre no solamente había aprendido a hacer el pan, había podido encontrar la forma de escapar sin parecerse al mundo que la había criado. Después fue enfermera, defendió compañeros de trabajo, estuvo en una gremial y cargó sobre el cuerpo muchas de esas luchas. Pero eso ya es otra historia que están en otro podcast. Hoy solamente quería hablar de pan, del pan de la libertad. Nos vemos en el próximo bloque. Periódico El Colla. Biografías clandestinas. Epistolar. Antología de lo íntimo. Manuel J. Castilla fue uno de los poetas más enormes que tuvo el folclore de Salta. En el año 1965 le escribió esta carta a Francisco Ruiz, un joven que emigró de Salta a Buenos Aires para estudiar artes plásticas.
Como Ruiz había nacido en la zona del volcán Socompa, Castilla se dirige a él cariñosamente como Socompita. Pasaron los años, Ruiz se convirtió en un artista reconocido y trotamundos, y aún hoy guarda en su billetera esta carta. Siente que sus palabras lo protegen y lo orientan con su brújula poética. Lee el actor Héctor Marcaida. Socompita. Ocurre que estoy en la cocina de Socompa y que tu mamá y tu tata te están pensando. Y es lindo que te piensen, changuito. ¿Y cómo va tu vocación de artista? ¿Dibujás? ¿Pintás? Yo sé, changuito, que vos sabés más que yo. Que la vida te quema en silencio, despaciosamente. Ahora junto a tu mamá te veo llorar en sus ojos. Pero, como yo creo en vos, como sé que si estudiás vas a ser un gran artista, tomo vino con tu tata, que vos sabés, es angelical. Estoy en tu casa. Tu nombre es como una sombra sonora. Tu madre oye a tu hermano que canta guitarra en mano, y en su samba su corazón llora con el tuyo. Bueno, Socompita, lee las cartas de Van Gogh. Mira mucha pintura. Sé humilde. Preguntá. Aprendé. Mudito. Y más que nada, trabajá solo, enamorado, loco, pobre. Y así sentí que tu corazón como el mío solo tienen un destino: ser artista. Pobre o rico es lo de menos, hermano. Y a no mentirse a uno mismo. Chao, changuito. Barbudo. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. Blog Ácratas de Salta. Desenterrar las luchas anarquistas olvidadas. Mantener viva la memoria de las y los anarquistas. Visite acratasdesalta.wordpress.com. Digamos que ese recuerdo de mi madre apareció solo y se mezcló con los viejos casetes del dúo salteño que escuchaba mi padre. También ellos eran un amasado de poesía y música bastante vanguardista, porque Castilla también conocía el pan, no el de mi madre, sino el de Juan Riera. En Salta, todos conocemos el bollo. Para mí, vivir en Salta fue siempre un reencuentro con ese aroma que inunda todas las mañanas. El bollo es ese pan que todavía hoy se vende en la panadería de la provincia. Pero Juan Riera hacía otro tipo de pan. Había llegado de España con su oficio y con sus ideas. El Cuchi Leguizamón contaba que entre los sacos de harina escondía libros de Bakunin. También recordaba cuando Castilla perdió su trabajo en el Tribuno y Riera le dijo que pasara todos los días por la panadería a buscar un pedacito de pan. Castilla obviamente nunca fue. Entonces Riera hizo lo que hacen las personas que ayudan de verdad. No insistió.
empezó a mandarle un pan por medio de los compañeros que sabían dónde encontrarlo, sin esperar agradecimientos, con esa manera sencilla de entender la solidaridad que pocas veces queda escrita en los libros. Años después, Castilla le devolvió el gesto con la única forma que sabía hacerlo, escribiendo. Y así nació la Zamba de Juan Panadero. No como el homenaje, sino como la memoria de un hombre que compartía el pan cuando otro lo necesitaba. Ya volvemos. Periódico El Colla. Historia social del noroeste argentino. Juan Lucena. Juan Lucena, canteador, por eso de labrar postes, ya sabe que va a salir garrapatiento del monte. Jamás se vio canteador como él con más traza de hombre. Desde sus manos el barro se le derraman raigones. Dentro su brazo la fuerza, vuelta un remanso de cobre, a cada hachazo que da se le alborota en el golpe. En cada astilla que vuela, mira una brasa de pobre. Si va canteando un quebracho, sangre le salpica entonces, y sobre su camiseta empiezan a crecer flores. Juan Lucena, canteador, vaporoso de sudores, vuelve con el hacha al hombro, medio borrado en la noche, y cuando el vino morado de alentos litros se pone, Juan Lucena cree que ha muerto, porque por el sueño oye que su hacha bajo la luna hacha sola en medio del monte. Revista El Pájaro Cultural de Salta, editorial del noroeste argentino, con la resistencia a cargo de los artistas y los espíritus del norte profundo, solidarios y antifascistas. Espacio abierto a publicar poemas, cuentos, dibujos o descontentos. Manda tu material o suscríbete a nuestra edición mensual. Consulta por nuestros libros, Salud y Libertad desde la Bohemia salteña. Soy Diego Vidal del podcast El Periódico El Colla. Esta vez para recomendarte Radio Nábat, órgano de difusión del movimiento ácrata. Una trinchera de difusión autogestiva y solidaria. No te lo pierdas cada 15 días en todas las redes. Búscalos. Radio Nábat. Y hay quienes dicen que Manuel Castilla fue el poeta del paisaje. Yo creo que antes fue el poeta de las personas. Su padre trabajaba en los ferrocarriles y la familia vivía en la estación de Alemania, donde llegaban noticias, diarios, viajeros y también ideas. Después Castilla comenzó a seguir el sendero de intercambio. Caminó por las montañas y las selvas de Salta. Intercambió coplas en Cachi y La Poma. Y en Bolivia un silencio lo atrapó. Allí convivió con la otra forma de pobreza, la de los mineros, la de los campesinos, la de los pueblos que parecían haberse quedado olvidados en el tiempo. Lo que le hizo resonar al gran León Felipe en su primer libro. Cuando uno lee Copajira o agarra uno de sus poemas como Juan de la Cerradero, descubre que esa mirada no es prejuicio. Incursionó como titiritero con el Guaira, recorrió pueblos y caminos. Tal vez por eso su poesía siempre conservó algo de esos viajes. Si no, vean este poema. Juan duerme borracho sobre la vereda y el poeta escribe que se parece a los perros. Pero no creo que Castilla estuviera hablando de Juan. Creo que estaba mostrando la manera en que la sociedad termina mirando a los pobres, cuando la injusticia se vuelve costumbre.
Sin embargo, enseguida aparece el Yuchán, dando sombra sobre su cara, como si la naturaleza todavía conservara una compasión que los hombres han perdido. Esa sensibilidad recorre toda su obra, la misma que años más tarde lo llevaría a escribir que su sabiduría venía de esa tierra, de esta tierra, porque la tierra para Castilla no fue solamente el paisaje, sino su alimento y su pan de la libertad. Periódico El Colla. Memorias de la Libertad. ¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Buscanos, somos el Sindicato Argentino de Músicos, estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. Buscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Músicos. La Palliri. Qué trabajo más simple que tiene la Palliri. Sentada sobre el cáliz de su propia pollera, elige con los ojos unos trozos de roca que despedaza golpes de martillo en la tierra. Un silencio nocturno le trepa por las trenzas y oscurece la arcilla de sus manos morenas. Qué inútil que sería decir que en sus miradas hay un pozo de sombra y otro pozo de ausencia, que pudo ser pastora de las nubes y se quedó en minera, que pudo hilar su sueño por las cumbres, viendo bailar la rueca. La Palliri no canta, ni tampoco hila sueños. La mirada en la tierra y en la cabeza al cielo, de mañana y de tarde busca solo el silencio, y cuando está a su lado lo quiebra contra el suelo, y no sabe que a ratos, entre sus brazos recios, se le duerme el martillo como un niño de hierro. Blog Ácratas de Salta. Espacio autogestivo de difusión, abierto al intercambio y a la consulta. Visite acratasdesalta.wordpress.com. Lo que te contaba es que hablé con el hijo del Dino Saluzzi, con el Matías, y él me confirma que el padre, que el Dino, cuando la grabó la versión original que dice a todos les dejaba la puerta abierta, porque si diría a los pobres, como dice la otra versión, estaría diciendo que los pobres son unos ladrones, ¿entendés? Así que hizo la versión original y la respetó, digamos. Con el pensamiento anarquista que corresponde. Y hoy quería comer pan, pero el bollo salteño, o los bollos de mi madre, vaya a saber. Y me acordé de todos los panes que vi salir de los hornos. ¡Oh! ¡Qué rico! Y el olorcito mezclado con un yerbeado muy dulce. ¡Oh! Manjares de esos si los hay, ¿no? Manuel J. Castilla sabía eso también, ¿no? De compartir. Y así fue que fue siguiendo sus pasos. Y terminé encontrándome con Juan Riera, siguiéndolo al Manuel. Y detrás del fuego ardían las historias. Y hay una pequeña historia alrededor de esa samba que se dice que después de la muerte se comenzó a cantar un verso distinto donde antes decía: a cualquiera les deja la puerta abierta. Se empezó a decir: a los pobres les deja la puerta abierta. La
versión que conserva la letra original es la de Dino Saluzzi, que también sostenía que ese cambio no era casual. Decía que Manuel Castilla había conservado en esa samba una mirada mucho más cercana al anarquismo de Juan Riera. La puerta estaba abierta para cualquiera. Con el tiempo comenzó a difundirse otra versión que decía: a los pobres les deja la puerta abierta. Una modificación que, según Saluzzi, respondía a otra forma de entender el compromiso social. No era solamente una palabra distinta, era una manera de mirar el mundo. Hasta aquí termina esta historia de Trigo y Libertad, donde los ferrocarriles, los anarquistas, los obreros, los músicos y los poetas empiezan a cruzarse en Salta del siglo pasado. También tengo la impresión de que detrás de algunas de esas zambas que todos cantamos hay leña quemándose en un fuego solidario. Quizás por eso quise comenzar hablando del pan, porque antes de convertirse en un símbolo, el pan fue un alimento, y antes de ser un poema, fue un gesto de solidaridad, y antes de llegar a las manos de Manuel Castilla, pasó por la mano de un panadero que nunca imaginó que un día la historia iba a quedar escrita para siempre. En el próximo encuentro, vamos a conocer un poco más de este hombre llamado Juan Riera, aunque casi todos lo recordamos con otro nombre, Juan Panadero. Hasta entonces, hasta el próximo encuentro. Huac, Cuticama, Tincunacama. Hasta que volvamos a encontrarnos. Chau, chau. Los dejo con Dino Saluzzi. Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. Y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. Como le iba a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a cualquiera le deja de noche la puerta abierta, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta.
por la amistad y en el vino siempre querendón cantaba, y a su canción como al pan la iban sanando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban sanando sus lágrimas. A veces hacía jugar un pan de palomas blancas y harina, su corazón al cielo se le volaba, y harina, su corazón al cielo se le volaba. ¿Cómo le iban a robar? Ni queriendo a don Juan Riera, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta. Changos y chinitas, acaban de escuchar el periódico El Colla en formato radio. Un homenaje a la histórica publicación anarquista de 1924. Para allá no seguido, búscanos en todas las redes y nos manda un mensaje al mail que figuran en las cuentas, pues, y de ahí nos decís qué te ha parecido. Se vemos cuando se escuchemos de nuevo, pues, Maumi nos calcula 15 días. Así que mita, abrazo, se vimos. Ya vamos a volver. Salud y libertad para todos los cubanos.